acerca de la pedagogía. Para comenzar, hablaremos acerca del origen epistemológico de la pedagogía. Como podemos observar aquí, tenemos la pedagogía tradicional, la pedagogía moderna y la pedagogía actual. Dice que la pedagogía viene del griego paidos, que significa niños, y argei, que significa guiar. La pedagogía se originó en la antigua Grecia y ha evolucionado a lo largo de la historia. La pedagogía tradicional comienza en el siglo XVII y XVIII. En Francia se consolidó la pedagogía tradicional. En esta pedagogía se separaba al niño del adulto y se le acercaba más a la religión. En esta pedagogía tradicional se inculcaba un comportamiento sumiso y se vigilaba excesivamente a los niños. En la pedagogía moderna se afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial. Pedagogía actual. La pedagogía actual se centra en el estudiante y en la construcción activa del conocimiento. Se han propuesto enfoques como el constructivismo y la pedagogía crítica. Ahora les voy a hablar acerca de las principales corrientes del pensamiento. Tenemos el pensamiento conductista, el cognitivo, el conexionismo y el humanismo. Vamos a hablar acerca del conductismo. Este se basa en el comportamiento del niño. O sea, si el niño se portó bien, va a recibir un premio. Si el niño se portó mal, se saca y se castiga para afuera. Seguimos hablando acerca del cognitivismo. Se basa en el estudio del comportamiento, observando más que todo las cualidades mentales que tiene la persona, sin importar el comportamiento que a veces presenta el niño dentro del aula. Seguimos con el conexionismo. Ofrece diferentes perspectivas sobre cómo se produce el aprendizaje. Modelo tradicional. Es el modelo pedagógico que quizás sea el primero que se le viene a la mente cuando piensa en la educación o enseñanza. Termino hablando acerca de los referentes teóricos que han contribuido al desarrollo de la pedagogía. Tenemos a Juan Amos Comenius, John Locke, Platón, Jean Piaget y Paulo Freire. Aparte de esos referentes, también se mencionan otros, que son Jean-Jacques Rousseau, Ovidio de Broglie, Lev Vygotsky, Celeste Renner y John Eliot. Hablaremos de los conceptos básicos de la pedagogía. Educación. La pedagogía estudia la educación como un fenómeno sociocultural. Enseñanza, aprendizaje. La pedagogía se centra en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Estrategias pedagógicas. La pedagogía diseña estrategias para promover el desarrollo de los estudiantes. Teorías educativas. La pedagogía investiga y reflexiona sobre las teorías educativas. Desarrollo integral. La pedagogía busca el desarrollo integral de los estudiantes. Conceptos claves de la pedagogía: aprendizaje significativo, teorías de desarrollo, estilos de aprendizaje, evaluación formativa, diseño de planes de estudio, inclusión y diversidad, motivación y compromiso, aprendizaje colaborativo, tecnología educativa, reflexión y mejora continua. La pedagogía se aplica en la educación formal y no formal. La formal pues es la que nosotros recibimos en lo que es el salón de clase, y la no formal es la que hemos recibido mediante la calle. Ahora hablaremos de los 5 factores básicos de la pedagogía. Cuando pensamos en pedagogía, lo primero que pensamos o lo relacionamos con aspectos en la escuela, en el colegio, en la universidad, con alumnos, con maestros, etc. Pero esto abarca más que esto. Existen algunos conceptos básicos que están directamente relacionados con la pedagogía y que muchas veces confundimos o pensamos que son sinónimos de la misma disciplina. A continuación te compartimos
5 puntos que te permitirán entender cómo funciona la pedagogía. El pedagogo es el profesional encargado del estudio del fenómeno educativo en todos sus aspectos. Por lo tanto, debe contar con nociones de psicología, sociología, filosofía y antropología. Una de sus principales funciones es la planificación, ejecución y evaluación de programas. Educación. Sin la educación no existiría la pedagogía. A grandes rasgos, la razón de lo anterior es muy sencillo, pues es el objeto del estudio de la pedagogía. Digamos que la pedagogía son todos los principios teóricos que son investigados para lograr una mejora en el fenómeno educativo. Proceso, enseñanza, aprendizaje. Es la manera en cómo se aplica la didáctica para que los estudiantes aprendan significativamente a obtener una educación de calidad, ya que siempre no enseña. Es la manera en cómo se aplica la didáctica para los estudiantes aprendan significativamente y puedan obtener una educación de calidad, ya que no siempre se enseña, se aprende. Didáctica. A manera general, la didáctica es la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos para mejorar el proceso, enseñanza, aprendizaje, es decir, saber explicar y saber enseñar. Es la manera en que se analiza si las teorías pedagógicas, al momento de ser llevadas a la práctica, su principal función es medir si realmente funciona o logran su objetivo. Continuando con lo que es la pedagogía, miraremos un punto muy importante, lo que es la relevancia de la pedagogía para los estudiantes universitarios, dentro de la cual hemos encontrado 3 puntos importantes, lo que son el desarrollo académico, ¿verdad?, que trata que la pedagogía busca que los estudiantes mejoren su rendimiento intelectual y académico. La pedagogía universitaria busca que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda en su entorno, lo que es el desarrollo personal y profesional. La pedagogía busca mejorar el bienestar personal y profesional de las personas. La pedagogía busca que los estudiantes desarrollen habilidades sociales, emocionales y éticas. Y por último, lo que es el desarrollo social. La pedagogía busca que los estudiantes se conviertan en ciudadanos comprometidos que puedan marcar la diferencia en sus comunidades. La pedagogía busca que los estudiantes desarrollen una consistencia crítica de su rol como ciudadanos. De igual manera, dentro de las prácticas pedagógicas, ¿verdad?, encontramos estos puntos de mucha importancia, ¿verdad? Y según la información recolectada mediante la técnica de observación, encontramos lo que son la práctica pedagógica, la formación ética, la interrelación con contexto, la evaluación formativa, la comprensión reflexiva, que va de la mano también con el proceso autorreflexivo, una experimentación, un registro crítico y con un final para que el estudiante pueda llegar a analizar, pueda tener un diálogo y tener una mejor actividad dentro de la comunidad. La información recolectada mediante la técnica de observación es un proceso de práctica. Cada uno cumple con su rol y desarrolla funciones diferentes. Sin embargo, aportan significativamente al proceso de la formación de futuros profesionales. Un aspecto a destacar es el trabajo en cooperación y coordinación entre estudiante y docente, estudiante tutor y tutor directivo. Bueno, a continuación seguiremos con la estructura y la organización de la pedagogía. Se organiza la pedagogía, una disciplina clave en la educación. La pedagogía se sustenta en diversos fundamentos teóricos, teorías del aprendizaje, corrientes filosóficas y la psicología educativa, que nos ayudan a entender cómo aprenden los estudiantes y orientan los métodos de enseñanza. El principal objetivo es el desarrollo integral, donde se busca potenciar lo intelectual, lo emocional, lo social y lo ético, fomentando la capacidad donde la crítica, la enseñanza en cada contexto. Existen métodos tradicionales en los que el profesor transmite conocimiento y métodos activos que promueven la participación y el aprendizaje significativo, con evaluación continua para monitorear el progreso
En el ámbito institucional se organiza el currículo y se crea un ambiente educativo que favorece el aprendizaje, diseñando actividades que aseguran la inclusión y atienden la diversidad. La innovación es esencial, ya que el uso de tecnologías y la investigación en nuevas prácticas educativas permiten adaptar la enseñanza a los retos actuales y mejorar el proceso de aprendizaje. En resumen, la pedagogía se estructura en fundamentos teóricos, objetivos, formativos, métodos diversos, organización institucional y constante innovación. A continuación les voy a hablar sobre la retroalimentación de la relación entre la pedagogía y educación. La relación entre la pedagogía y educación es fundamental y bidireccional, ya que ambas disciplinas se influyen mutuamente. A continuación les voy a hablar un poco acerca de la relación. Como punto número 1 tenemos lo que es la pedagogía como base teórica de la educación, lo cual esta proporciona lo que son principios, enfoques y metodologías que guían la práctica educativa. Sin la pedagogía, la educación carecería de una base científica y reflexiva que le permite mejorar sus procesos y resultados. Como punto número 2 tenemos lo que es la educación como aplicación de la pedagogía, lo cual la educación es la apuesta de la práctica según los conocimientos pedagógicos con diferentes contextos, como puede ser escolar, familiar, social, entre otros. La pedagogía orienta cómo se enseña y se aprende, pero la educación concreta esos conocimientos en la realidad. Como tercer punto tengo lo que es la influencia recíproca y evolución, lo cual la educación cambia con el tiempo debido a factores sociales, como pueden ser tecnológicos y culturales. Estos cambios exigen que la pedagogía se actualice y reformule sus teorías para seguir siendo pertinente. A su vez, nuevas teorías pedagógicas influyen en la práctica educativa, lo cual estas promueven mejoran formas de enseñanza y aprendizaje. Como cuarto punto, tengo lo que es la reflexión crítica y mejora continua. La pedagogía permite analizar y evaluar la educación para mejorarla, como por ejemplo, a través de la pedagogía crítica, se cuestionan lo que son las prácticas educativas y tradicionales y se buscan formar más inclusivas y efectivas enseñanzas. Como conclusión, la pedagogía actúa como el fundamento teórico y metodológico que guía hacia la educación, lo cual esta asegura una efectiva y significativa y acorde con las necesidades de la sociedad y los individuos. Ambas se retroalimentan. La educación aplica los principios pedagógicos y la pedagogía, en cual estos evolucionan a partir de la práctica educativa. Gracias por ver este video y por tu